Hermanos, buenas tardes. Qué gusto verles a cada uno de ustedes. En esta oportunidad continuamos con nuestra capacitación. Como siempre estamos diciendo, el lema para este año es evangelizar, es vivir. Y no dice la canción, recordar es volver a vivir, ¿no? Pero nosotros no volvemos a vivir, sino evangelizamos y eso es señal que estamos con vida. Y hoy día quiero compartir con ustedes un poco acerca de la visión del Señor Jesús para el crecimiento de su iglesia. Y por eso nos vamos a estar apoyando con unas diapositivas y usted va a estar aprendiendo junto con nosotros. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta oportunidad. Te bendecimos, Padre. Gracias, Señor, por ayudarnos, guiarnos. Bendice, Señor, nuestra capacitación. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, ahí están las diapositivas ahora. Podemos ir pasando. Sí sale, ya dice, la visión de Jesús para el crecimiento de la iglesia. Ese es el tema de esta mañana. Y espero que ustedes puedan entender, puedan captar. Hay un poquito de cruce de sonido. Creo que los dos micrófonos de atrás no sé si están apagados. Entonces voy a bajar un poco. ¿Ya? Lo que queremos es poder entender un poquito más acerca del crecimiento de la iglesia. Vamos a ver, en primer lugar, un pequeño resumen en esta diapositiva que ustedes van a ver en la siguiente. Dice, resumen de la historia de la iglesia. Dice, la iglesia cristiana sabía cuál era el deseo de Jesús. ¿Y cuál era el deseo de Jesús? Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros también necesitamos entender cuál es la visión, el deseo, la pasión del Señor Jesús. No solamente era que sabían cuál era el deseo, sino que ellos fueron fieles. Se estaban ahí en ese deseo y obedientes en llevar el Evangelio a todos los lugares según el mandato de Mateo 28 y la visión de Hechos 1:8. Ahora, en la siguiente diapositiva encontramos ahora un libro en la Biblia que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles. Literalmente, así como en el Antiguo Testamento hay los libros históricos, crónicas, reyes, crónicas, que narran, por ejemplo, toda la historia de Israel, el libro de los Hechos es un libro histórico porque narra la vida de la iglesia en los primeros 30 años. El libro de los Hechos nos relata la historia fiel de los primeros 30 años del desarrollo del cristianismo. Un grupo minoritario de creyentes creció sistemáticamente desde Jerusalén hasta llegar a 3 continentes. Eso es muy importante tener esos datos. Un grupo minoritario que empezó en Jerusalén, al final llegó a Asia, llegó a Europa también. Y eso es lo que nosotros necesitamos ir pensando, ir entendiendo, cómo es que el Evangelio ha ido avanzando. ¿Por qué? Porque había un grupo de personas que querían seguir la visión y el deseo del Señor Jesús. Pero ellos llegaron a crecer en números de creyentes. ¿En qué crecieron? En número de creyentes. ¿Qué más? En número de discípulos, ya personas que se involucraban en servir al Señor. Y también en multiplicación de iglesias locales. No puede haber discípulos si no hay nuevos creyentes. No se va a abrir nuevas iglesias si no hay discípulos que están saliendo en obediencia al Señor. Ahora, por ejemplo, vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva el crecimiento en Jerusalén. Jerusalén es la ciudad amurallada.
No estamos hablando de Judea ni de Samaria, sino la ciudad que está, una ciudad amurallada que está ahí en mismo Jerusalén, pero es la ciudad. Y en esa ciudad había muchas personas, muchos palacios. Y dice en el Hechos, por ejemplo, todos esos textos son de Hechos, capítulo 1 hasta el 7. Dice en 1:15, eran como 120 en número. Y cuando ya llegamos al 2:41, dice, se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Por qué? Por la predicación de Pedro. En el 4:4 dice, el número de los varones era como 5,000. ¿Ya? Va aumentando el número de los creyentes. En el capítulo 6 dice, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Dónde? ¿Dónde? En Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ustedes que están mirando las diapositivas por el Zoom, también deben estar atentos, no se vayan a distraer. No vayan a estar picando la cebolla a esta hora. Ustedes están más cerca en la casa que nosotros, así que tengan consideración con los que estamos aquí. Ahora pasamos ya no de Jerusalén. Hechos habla de Jerusalén, Judea y Samaria. Ahora, en la siguiente diapositiva pasamos, por ejemplo, ya ahora a Judea y Samaria. En Judea y Samaria ya están fuera de la ciudad de Jerusalén. En Hechos 8 dice, se bautizaban hombres y mujeres. Ya en esa parte de color marrón ahí en el mapa, eso es Judea y Samaria. Entonces, que está a un lado y al otro lado del río Jordán. En el 9:31, y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. Todos esos datos ya son fuera de Jerusalén. En el 11:21 dice, y gran número creyó y se convirtió al Señor. En el 11:24 dice, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ya, ahora el Evangelio está fuera de Jerusalén. ¿Cómo ha llegado? Porque gente de Jerusalén comenzaron a salir fuera de Jerusalén y llevando el Evangelio. Felipe, Pedro, varios apóstoles comenzaron a salir. En el capítulo 8 empieza una persecución y producto de la persecución entonces empiezan a salir y dice por donde iban predicaban el Evangelio del Señor. Ahora, el crecimiento es en base a la visión del Señor Jesús. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nosotros debemos entender para poder seguir el ejemplo de los primeros cristianos y obedecer al Señor Jesús. Pero el Evangelio es tan poderoso que no se detuvo en Jerusalén, no se detuvo en Judea y Samaria, sino que cuando vamos ya a partir del capítulo 13, el Evangelio comienza a salir a lugares más lejanos. Ya llega a Asia Menor y llega a Grecia, llega a Éfeso, llega a Corinto, llega a Galacia. Y por eso ya en 13:48 dice, y creyeron todos, de distintos lugares. En el 17:4 dice, y de los griegos piadosos gran número. Ya ahora ya está muy específicamente que están creyendo griegos, personas que creían en sus dioses paganos. Y como está ahí en el mapa, cuando habla de Asia Menor ya está hablando de Antioquía, está hablando de Atenas, está hablando de, ahí no se ve muy bien, Macedonia. Y entonces en el 18:8 dice, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Corinto está por Macedonia, diferente de Asia Menor. Y en el 21:20 dice, ¿cuántos miles de judíos hay que han creído? O sea, habían judíos que vivían fuera de Jerusalén, fuera de Judea, fuera de Samaria. Estaban con los griegos, estaban en Asia Menor, porque habían sinagogas por ahí de judíos. Pero como llegaba el Evangelio, llegaba a los judíos, llegaba a los gentiles y la gente se convertía. Por eso Pablo cuando predicaba, la primera oposición que tenía era de los judíos, ya que no creían en el Evangelio. Y después comenzaron ya a creer en el Señor y aquí dice, muchos judíos
entendieron el Evangelio y se convirtieron al Señor. Y el deseo de Jesús o la visión de Jesús ha sido: vayan a Jerusalén, a Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y qué está haciendo el Evangelio? Está caminando. ¿Por medio de quién? De personas. Y por eso cuando dice Isaías, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Pablo, cuando habla, por ejemplo, de los que predican el Evangelio, dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Estas personas estaban caminando y estaban llegando a muchas personas. Ahora, el Evangelio no se detiene ni en Asia Menor ni en Grecia, sino llega a Roma. ¿Sí? Y Pablo es uno de los personajes claves. Ahí en la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva encontramos los viajes misioneros de Pablo. Pablo fue la persona que Dios usó para impulsar el avance del Evangelio fuera de Judea y fuera de Samaria, porque Dios le llamó para evangelizar a los gentiles. Pablo se asoció con Bernabé, Pedro le siguió a Pablo, Pablo cargó a Silas, a Timoteo, a Tito, Lucas, y entonces hicieron un viaje, 2 viajes, 3 viajes, y en el último viaje Pablo fue tomado preso. Y Pablo, cuando fue tomado preso, le quisieron soltar, y Pablo dijo inteligentemente, sabiamente, dijo, yo apelo a César. ¿Por qué? Porque Pablo quería llegar a Roma. Llegar a Roma no era fácil, era lejos. Y entonces Pablo, cuando dice, apelo a César, bueno, a César has apelado, le dice ahí los romanos, y entonces le suben a un barco. El barco casi se deshace en la isla de Malta. Y Pablo oró, dijo, no van a perder la vida, por ahí le muerde la culebra. Y todos pensaron que se iba a morir, pero no murieron. Al final llegaron a Roma. Y es interesante, dije que cuando llega a Roma, Pablo estaba diciendo que iba, o sea, en su mente tenía que compartir el Evangelio con el César, con todos los romanos. Y muchos dicen que Nerón, por ejemplo, cuando incendia Roma, es porque los cristianos eran como los peces guppies, esos pececitos guppies, esos chiquititos que se multiplican en la pecera así, cualquier cantidad. Yo tuve peces guppies en mi acuario y al inicio tenía 10, después ya había 20, al inicio iba contando de uno en uno, después ya me había perdido la cuenta, después estaba en el acuario llenecito, regalaba 40, 50 y seguían multiplicando. Y dice, estos no paran de tener crías, de 4 en 4. Tuve que deshacerme de los guppies, conseguí otros que no tienen muchas crías. Entonces, miren, ¿cómo está el Evangelio ahora en Roma? Allí dice en la diapositiva, y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación, preso, es como cárcel dorada, lo que dicen, ¿no? En la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. Un preso predicando a diestra y siniestra, discipulando, formando discípulos en Roma. Hay gente que iba a visitarlo hasta Roma y ahí la gente dice que la gente hacía cola para escuchar a Pablo. Como era su celda, no era muy grande, hacían cola por horarios. Entraba un grupo, les enseñaba, entraba otro grupo, les enseñaba. Ahora, como Pablo no tenía prisa, que tenía que ir a cocinar, no tenía que se va la señal, nada ahí, todos estaban en vivo, en directo, entonces no había problemas para Pablo. Y la gente aprendía y el Evangelio se estaba extendiendo como Jesús quería que se extienda. Y por eso muchos dicen que el cristianismo hizo tambalear al imperio romano. Y por eso es que deciden echarle la culpa a los cristianos del incendio de Roma y empezar la persecución porque tenían miedo. Porque el cristianismo estaba cambiando muchas cosas en los valores de los romanos. Esos valores de corrupción, de inmoralidad que había, estaba penetrando el cristianismo.
en generales, en oficiales, en personas pudientes, como el César tenía ahí sus senadores, entonces estaban ingresando el Evangelio. Ahora, pero lo que nosotros necesitamos, aparte de entender cómo el Evangelio avanzó, necesitamos entender cuál fue la estrategia, qué cosa ellos hicieron para que tuvieran tanta capacidad, tanto éxito en su ministerio. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué no tenemos nosotros éxito? Y algunos dicen, no, la gente no quiere escuchar. En ese tiempo tampoco querían escuchar. En ese tiempo mataban a los cristianos también. Entonces, ¿pero por qué tuvieron éxito? Y entonces, en la siguiente diapositiva, vamos a ver algunas disciplinas y estrategias espirituales que ellos usaron para el crecimiento. Encontré esta imagen de E625, que ellos dicen, no, por ejemplo, para que una iglesia que crece debe ayunar, debe orar, debe usar la Biblia, debe adorar, debe ofrendar. Sí, hay algunas cosas que se dan, pero hay algunas cosas que encontramos más en el libro de los Hechos. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva encontramos la disciplina de la oración. Cuán importante es orar, mis hermanos. En 1:14 dice, todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres. Antes de la venida del Espíritu Santo. Ya después de la venida del Espíritu Santo, los apóstoles dijeron, nosotros persistiremos en la oración. O sea, eso estaba en su mente. Estaban orando, vino el Espíritu Santo, predicó Pedro en Hechos capítulo 3 y se convirtieron un montón. Entonces se dieron cuenta que hay autoridad espiritual para la persona que ora. Y por eso en el capítulo 6 dice, vamos a persistir en la oración. Y en el capítulo 12, versículo 5, ahora encontramos al Pedro que estaba predicando, que convirtió a 3,000 personas preso. Dice, así pues Pedro era custodiado en la cárcel. ¿Pero qué dice? Pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. ¿Y qué pasó? Pedro fue libertado de la cárcel. Es interesante. Pedro, la iglesia orando, Señor, por favor, libera a Pedro, salva a Pedro. El Señor lo sacó a Pedro y Pedro se fue al lugar donde estaba reunido, tocó la puerta y abrió una chica, dijo, uy, cerró la puerta, este es Pedro. Y regresó corriendo al cuarto y dijo, es Pedro. Y uno dijo, ¿estás loca? Si él está preso. Mira, estaban orando, pero no estaban confiando en que lo que Dios podía hacer. Y Pedro tuvo que decir, yo soy Pedro. De repente dijo, no, miren mi barba o miren mi ropa. Algo habrá tenido que mostrar. Y se dieron cuenta que era Pedro. Entonces aprendieron que Dios responde a la oración. Y nosotros necesitamos aprender eso de la disciplina de la oración. Por eso yo le agradezco al Señor por Alfredo. Tiene un grupito que se reúne lunes, miércoles y viernes. Al inicio era por un día. Pero dijeron, pastor, ¿podemos reunirnos 3 veces a la semana? Está bien. Y hay un grupito que está ahí orando, los guerreros, en la mañana. Y qué bueno que puedan ir sumándose más. Un día vi que se reunieron como 12, creo. Ha habido Acá estoy yo. Claro, ha hecho pollada ese día, Alfredo, creo. Entonces, ha hecho un ceviche para el desayuno y se congregaron varios, ¿no? Y entonces, Comida, más tomar desayuno, todo. eso. Bueno. Entonces, y en la noche, los miércoles, por ejemplo, estaban entrando no muchos. Entonces dijimos, ¿cómo creamos un espacio donde se sientan obligados, literalmente obligados a entrar a orar? Dijimos, las mujeres como no entran, dicen, otros están orando. Los hombres también, otros están orando. Y entonces dijimos, no, vamos a crear 3 grupos. De mujeres, de 8 a 9 van a entrar a orar. Hay veces entran 6, 7, 8. Y de varones también, de 9 a 10, hay puros varones obligados. Entonces estamos casi creando esa necesidad donde tienen que entrar a orar. Y un grupo para lo de San Borja, para que se vayan acostumbrando
y también vayan reuniéndose ahora. Entonces hay un grupito que está orando. Sumando de lo de la mañana, de lo de la noche, varones y mujeres, ya tenemos un grupito como de 20, más de 20 personas que están permanentemente orando. Eso es bueno, ¿no? Sería lindo que un día estén 40 personas orando. Ya ahí podemos llegar. Sí, sí. En la mañana tomamos desayuno espiritual. Ajá, así es, desayuno espiritual. Ya. Entonces, a veces el hermano Ricardo dice, no, voy a entrar a las 6:30, me desconecto a las 6:45. Está bien, ya, algo es algo. No, que no sea mal. Por lo menos estoy ahí 40. Sí, sí, sí. Entonces, y a veces para completar entra en la noche, ¿no? Entonces ya está bien también. Entonces, Más entro en la mañana. En la mañana madrugo yo por Dios. Entonces, está Helen, María Elena, está Dolores conectados también. Y entonces, ahora, aparte de la disciplina de la oración, ellos tenían una disciplina fuerte en cuanto a la predicación. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, eso es lo que vemos. Dice en el 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Ahí está la predicación. Unos escuchando y otros hablando. Eso es la clave. No solamente orar, sino salir a hablar a otras personas. Yo les cuento, mis hermanos, Dios quiere hacer algo con nosotros. No sé cuándo ha pasado esto, pero el día miércoles, yo en la tarde tuve una reunión con un hermano aquí en la iglesia y tocaron el timbre. Yo pensé que un vendedor seguro. Era una vecina de por ahí que estaba organizando la cuadra, que quieren poner alarma, todo, y que quieren que el sacerdote vaya a bendecir la calle. Yo no soy de eso, pero dijo, yo soy el pastor Alejandro Durán. Me dijo, pastor, usted también puede acompañarnos. Le digo, si se trata de orar por protección, yo estoy ahí. Ayer estuve ahí en la cuadra, un poquito presentándome y orando. Por lo menos hay unos 4 o 5 vecinos que ya me conocen, que ya saben que soy pastor aquí y yo también los conozco. Y poquito a poco vamos a ir conversando con ellos. ¿Por qué Dios abre esa puerta? Leí la palabra, oré por ellos, para que Dios les cuide, les proteja. No oré por maldición para ellos, sino para que Dios les proteja. Ya, poquito a poco. Y entonces ya me quito, pastor, gracias por enseñarnos a estar unidos. ¿Ya? Entonces, la disciplina de la predicación. Predicar es hablar la palabra. En el 4:20 dice, porque nosotros, ya Pedro, mira cómo se había propuesto, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Le estaban diciendo a las autoridades, no hablen más de Jesús. Y Pedro dijo, no, yo no voy a callarme. Tomó valor. Un tiempo lo negó, pero ahora estaba dispuesto a hablar. Por eso cuando vamos al 8:4, dice, así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Eso es lo que nos hace falta a nosotros, empezar a predicar. Y predicar no es pararse delante de alguien, a veces uno pasa por la calle con sus megáfonos, están gritando todo el día. Ya nadie le hace caso. En este tiempo nadie te presta atención. Por eso estamos abriendo la célula, donde tú puedes invitar a una amiga, a un familiar o ir a su casa y compartir y comenzar a hablar, a escucharle y ir soltándole la palabra. Ir soltándole y de pronto tienes un familiar, un amigo escuchando y comenzando ahora a participar. Y eso es lo que nos hace falta. Y por eso en 8:14 dice, oyeron que Samaria había recibido la palabra. La predicación. O sea, gente que no eran de Jerusalén, ahora fuera de Jerusalén y estaban ahí escuchando. Estaban escuchando, recibiendo la palabra del Señor. Y cuando dice aquí la Biblia recibiendo, significa que han entendido el mensaje, quién era Jesús, han entendido que Jesús era el Mesías, que ahora pueden salvarse, que pueden tener vida eterna, y entonces aceptaban y decían, sí, eso está bien, eso es lo que esperamos, queremos salvación, queremos vida eterna, ahora ya estaban entendiendo y aceptando, y eso se llama recibir. Y de esa manera ellos seguían adelante, y la palabra seguía predicando. Por eso en varias partes dice,
y la palabra crecía y se multiplicaba. Ahora, aparte de la disciplina de la oración, tenían la disciplina de la predicación y también tenían la disciplina de la capacitación. Esto es muy importante. No es que ellos hoy día se convertían y mañana se iban así lejos y ya seguían predicando, no, se capacitaban. Ahora, la diferencia entre nosotros y ellos, por ejemplo, un judío que se convertía en ese tiempo, al judío desde chiquito lo tenían con la ley. Le enseñaban la ley. Entonces se conocían la historia, la genealogía y conocían la ley. Y lo único es que ellos querían salvarse por medio de las obras. Entonces el judío a los 11 años tenía que demostrar que es un ciudadano pudiendo explicar la Torá. Y entonces cuando de pronto viene el Espíritu Santo y le predican a Jesús, para el judío que entendía se despejaba la mente, se quitaba la venda o se caía la venda en los ojos y entendía muy bien qué es lo que quería decir. Leía Gálatas y con Gálatas era así en blanco y negro para un judío que se convertía. Para nosotros que estamos en otro continente, en otro tiempo, y estamos con otro idioma, y encima todavía leyendo la Biblia así cada vez que llueve, entonces estamos bastante retrasados. Y por eso es que a veces tenemos que llevar el curso sistemáticamente para que vayan entendiendo por partecitas. Ya de viejitos, más o menos que entendemos. Y como que entendemos un poquito más cuando estamos abuelitos y no podemos caminar ya. Entonces, pero ellos tenían la capacitación. Por eso en el 2:42 dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Eso, ¿qué hacían? Los apóstoles enseñaban a unos, los otros seguían enseñando lo que recibían. Por eso en 5:28 dice, he aquí habéis llenado a Jerusalén con vuestras enseñanzas. Había estudios bíblicos por muchas casas. Comenzaban a contar la historia de Jesús. Y en el 19:20 así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Y aquí un autor de un libro que habla, por ejemplo, de la historia de Hechos de los Apóstoles, es un profesor, dice, los padres apostólicos escribieron entre los años 90 y 140. En su análisis de la persona de Jesucristo simplemente repitieron las enseñanzas del Nuevo Testamento. ¿Qué hicieron los apóstoles? Están diciendo, no inventaron algo nuevo. Lo único que hicieron los apóstoles es repetir las enseñanzas de Jesús hacia sus vidas. Por eso cuando uno lee Mateo, cuando uno lee Marcos, Lucas, Juan, encuentra un resumen de la vida de Jesús. Todos tratando de contar lo mismo, solo que algunos añadiendo un detalle nuevo. Y por eso, mis hermanos, nosotros necesitamos continuar capacitándonos. Algunos parece que no les interesaría mucho, o algunos de repente dicen, ya lo sé. No, nos falta. Entonces, en nuestro interés de preparación, de capacitarnos, nos formamos mejor, corregimos a veces tenemos conceptos doctrinales errados y en una capacitación podemos ir corrigiendo. Y eso nos va a ayudar. Por ejemplo, tenían la disciplina del compañerismo, ese es otro punto importante. La disciplina del compañerismo. En la siguiente diapositiva, por ejemplo, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Recuerden que a Jesús lo mataron, lo crucificaron. Recuerden que en el capítulo 3 a Pedro lo amenazaron, lo metieron preso, lo latiguearon. Entonces, ellos comenzaron a identificarse como cristianos y como algunos eran rechazados de sus casas o de sus trabajos, de sus familias, entonces comenzaron a formar una nueva comunidad. Se apoyaban el uno al otro. Y eso es lo que ayudó mucho a mantener esa unidad. En el 46, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
De repente uno tenía un pan y otro tenía, no sé, cebada, otro, no sé, de repente tenía un poco de higos, pero entre todos hacían su olla común, ¿no? Y comían. Entonces, ahora, cuando uno ve, hay una película, por ejemplo, de el resumen de la vida de Hechos de los Apóstoles, como los primeros cristianos, cómo verdaderamente sufrían, porque la persecución era terrible, el imperio romano, los fariseos, los sacerdotes, a los cristianos los tenían, pero así como el COVID, cuando en la primera ola, no querían verlo. Entonces, ahora ya con el Omicron, ya, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está ya? Porque ya les dio a todos, ¿no? Entonces ya dicen, estamos contagiados. Entonces no hay ya ese temor de la primera. Pero con los cristianos era así, de terrible. Por eso en el 4:32 dice, la congregación de los que creyeron era de un solo corazón y un alma. Todos decían que somos de Cristo, todos decían que amamos a Cristo, todos oraban, todos estaban diciendo soy salvo, y algunos seguro que conversaban, hoy tanto tiempo nuestros padres no entendían, a mí me enseñaron de esta manera, y ahora que llegó el Señor Jesús y como me predicó Pedro, como me predicó Pablo, dicen, uy, ahora sí está clarito, gracias Señor, y amaban al Señor, y entonces por eso Pedro escribe, ¿no? Ahora aman a alguien a quien no han visto. Y les enseña a amar a sus hermanos. Y la otra estrategia o el secreto que ellos contaron es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ustedes necesitan diferenciar entre bautismo del Espíritu Santo y llenura del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es en el momento, es como cuando tú naces de padre o más biológicamente, ya naces respirando, tienes una vida, entonces, pero naces pequeñito, ya tú eres un ser humano. El nacimiento, entonces vamos a poder compararlo con el bautismo del Espíritu Santo. El nacimiento físico es tu existencia física en esta tierra. Entonces, cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo, se habla del nacimiento espiritual, del momento que tú eres tomado por el Señor, transformado, limpiado, purificado, y ahora te conviertes en nueva criatura. Pero como ese niño pequeño necesita crecer, un bebito toma a veces pues, un cuarto de onza, después va a media onza, una onza y va subiendo, ¿no? Al final falta el biberón, tiene que darle un poco más, ¿no? Entonces, porque ya creció. Y entonces cuando se habla de llenura del Espíritu Santo, se habla donde tú necesitas ir llenando cada vez más de Él. ¿Por qué? Porque tienes más necesidad. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos entender. Bautismo es esa identidad que tú adquieres espiritualmente como hijo de Dios. Eso ocurre en el momento de esa transformación que lo llamamos en el momento de la conversión. De la verdad, el día que tú te conviertes de corazón, ese día ocurre la transformación espiritual y te conviertes en hijo de Dios. Ese es el bautismo, donde eres sellado. Pero la llenura es la capacidad que Dios te va dando cada vez más mientras vas creciendo para poder ser útil al Señor. En el 4:31 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios. Para eso es la llenura, para predicar con autoridad, para poder orar con autoridad. En el 10:44 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aquí estamos hablando ya del bautismo. Por ejemplo, llega el mensaje y cae el Espíritu Santo con la palabra que está predicando y de pronto ahora dice, uy, algo pasó dentro de mí. Ahora me doy cuenta que qué cosa era mi vida antes, negro, y hoy es blanco. Y eso puedo comprobar en mi propia vida. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, me acuerdo muy bien, tenía 22 años. Y un domingo a las 7 era el culto.
y eran en julio, donde ya es invierno, empieza el invierno, ya se acabó el verano, entonces anochece más temprano. Cuando yo llego al templo, a la campaña, me doy cuenta que dentro del templo hay un ambiente diferente de lo que hay afuera, donde yo estoy. Muy fácil, claramente puedo diferenciar el ambiente de adentro y el ambiente de afuera donde yo estoy. Yo estaba con mis hermanos ahí que me habían invitado, me doy cuenta, y dentro de mí yo digo, ese ambiente de adentro no me la quiero perder dentro de mí, porque el ambiente donde estoy es oscuro y no me ayuda. Yo quiero estar en el adentro. Y paso la puerta, yo ya con esa claridad, que adentro es mejor que afuera. Y durante el mensaje, yo sé que predicaron de Zaqueo, sé quién predicó, pero durante ese tiempo yo ya había entendido entre blanco y negro, luz y oscuridad, y yo ahora quería estar en la oscuridad. Algo pasó dentro de mí. Y dentro de mí yo ya estaba esperando que termine el culto, pero dentro de mí ya había algo que me había convencido, y de pronto yo era otra persona. Y no esperaba que el predicador haga su llamado para recién levantar la mano. Levanté la mano para que otros vean mi mano, pero dentro de mí algo ocurrió justo en la puerta. Y desde ese día no me olvido. No me olvido. Entonces, esto es lo que pasó en el día 44. En la siguiente diapositiva, aparte de la llenura del Espíritu Santo, otra cosa que funcionó mucho en ellos ha sido el incremento de los discípulos. No fueron solamente Pedro, Pablo o Juan, los 12 apóstoles, no, había incremento de los discípulos. Por eso en el 6:7 dice, la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. No eran 12, muchísimas personas. En el 11:26 encontramos, mira, cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Está hablando de Bernabé a Pablo. Y se reunieron con la iglesia por todo un año. Y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya no discípulos en Jerusalén, sino ahora fuera de Jerusalén, enseñando a personas y personas convirtiéndose en discípulos. Y ellos comenzaron a salir con el evangelio hacia otros lugares. Y eso es lo que nosotros necesitamos ir entendiendo. Por ejemplo, escuchaba a un pastor que es de España. Él estuvo en una conferencia misionera en Ecuador. Felipe Montenegro se llama. Y él decía, voy a contarles la historia de los cristianos gitanos de España. ¿Ustedes han escuchado cristianos gitanos? ¿Ya? Entonces, él decía, por ejemplo, un predicador estaba pasando por la calle y la señora gitana le dijo, ¿quieres saber tu futuro? Le cogió la mano y dijo, ¿quieres saber tu futuro? Y entonces el predicador le dijo, ¿tú me puedes mostrar el futuro? Y entonces el pastor le dijo, yo puedo mostrarte a ti tu futuro. Y le habló de la vida eterna, le habló de la salvación, y le habló del futuro verdaderamente. Y la gitana se quedó tan concentrada ahí en la calle, se arrepintió, pidió a Dios que entrara a su vida, y entonces dijo, y el pastor oró por ella, y entonces dice que la gitana le dijo, quiero que vayas a mi casa, hables a mi familia, lo que me has contado a mí, me has hecho ver mi futuro completamente diferente de lo que yo enseño a la gente. Y entonces el pastor, como estaba de paso, le dijo, no, eso lo tienes que hacer tú ahora. Pero ¿cómo yo? Lo que tú has escuchado tienes que hacer. Y entonces ahí en la calle dice que
Se arrodilló la mujer, el pastor puso sus manos, lo encomendó para que vaya a predicar a su familia. Y la gitana fue a su casa, le compartió a su familia y después le dijo, ustedes tienen que hacer esto. Y les hizo inclinar a los que se convertían, oraba por ellos y los mandaba. Y así dice que la congregación de gitanos había crecido más grande que todas las demás iglesias. ¿Por qué? Porque todos estaban orando, imponiendo manos y enviándoles a seguir predicando, como los primeros cristianos. ¿Y nosotros qué hacemos? Venimos al culto, escuchamos medio soñoliento el culto, nos vamos a nuestra casa y nos olvidamos de nuestra misión. Y decimos, somos la iglesia del Señor. Y ahí fallamos muchos de nosotros. Por eso es que los discípulos se incrementan, pero en base a formación, en base a capacitación. Y otro más, aparte de incrementar discípulos, ellos establecieron iglesias locales. No dijeron, vamos a hacer una mega iglesia en Jerusalén, que todos vengan acá. No, donde iban, se abrían las casas y empezaba la iglesia. Por eso en el 8:14 dice, cuando oyeron que Samaria había recibido la palabra, les enviaron a Pedro y a Juan. Y ahí discipularon, iglesia en Samaria. 9:42, y esto se supo en todo Jope y muchos creyeron en él. Ya en otro lugar, ahora Pedro predicando en Jope. Pedro también dice que en 10:24, y al otro día entró en Cesarea, Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y predicó, le hizo ver el manto con los animales cuadrúpedos. Pedro luchó y dijo, ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y ahí se armó otra iglesia. En el 11:22, dice, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Otros creyentes más por ahí que empezando en la vida cristiana y ahora creciendo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Simplemente imitar a los primeros cristianos. Y al último, ¿qué es lo que hacían? Predicaban, formaban discípulos, abrían iglesias y por último ellos empezaban a delegar responsabilidades. En 8:26 dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Esa era clave. Les daban responsabilidades. El ángel dijo, vaya hacia el sur. Y ahí estaba un funcionario de Etiopía, eunuco, que quería aprender la palabra. Y se acercó, Felipe subió al carro, le enseñó el rollo y después lo bautizó y el Señor lo llevó por otro lugar a Felipe, así como los gitanos. Y el eunuco se fue a su pueblo entendiendo quién era Jesús. Y de seguro que ese eunuco predicó ahí en Etiopía. Ahora, en el 9:17 encontramos ahora ya en Damasco. No está saliendo, la última diapositiva no está saliendo. 8:26, 9:17, no, ya, 9, no está saliendo acá. Sí. 8:17. Ya. Gracias, hermano Ricardo. En 9:17 dice, Ananías fue y entró en la casa. Y después de poner las manos sobre él, dijo, hermano Saulo, Ananías, orando por Saulo, y diciendo, el Señor me ha dicho que ore por ti, que reciba la vista, porque tú vas a predicar la palabra. Y ya Saulo comenzó a predicar. Entonces, en el 15:22, ya en Jerusalén, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía, con Pablo y Bernabé. ¿A quién suman más ahora? A Judas, a Barsabás y a Silas. Y así se va armando el equipo, delegando responsabilidades. Y por eso en la iglesia, a mí me gusta que unos estén a cargo de un trabajo, por ejemplo, una casa, otra casa, y muchas células, cada uno un responsable, cada uno va creciendo, responsable de una zona. Entonces, de esa manera, todos tienen que comprometerse. Y de esa manera, en un tiempo cercano, vamos a ver crecimiento. Hoy día, en el culto, yo miraba a las personas y decía, ¿cuántos estuvieron el año 2020 aquí? Creo que había 3 o 4 nomás que estuvieron del 2020. Y los demás han ido llegando después. Eso es lo interesante. Interesante. Y así en las casas, en las células, hay otros más que van a ir llegando. Y eso es lindo, ¿no?
Y Dios comienza a ver que estamos queriendo hacer algo y Dios va trayendo personas. De pronto un día el hermano Luis apareció por acá, ¿ya? Entonces de pronto un día encontré al hermano Aníbal por ahí, entonces así, a Ángel lo desperté de algún lugar y lo traje, ahora está durmiendo de nuevo acá. Entonces, así, ¿no? Dios nos está juntando como un equipo y va a hacer cosas bonitas. Max, por ejemplo, ha venido al culto un poco tarde y para completar se quedó con la Vic y está aprendiendo. Mira. Entonces, bienvenido Max. Y entonces, mis hermanos, eso es importante, ¿no? Donde vamos creciendo. Ahora, y por eso, en la penúltima diapositiva decimos, la iglesia del Señor crece. A ver, ahí está. La iglesia del Señor crece, se rejuvenece y no envejece. Nunca olviden esto. Nosotros crecemos y nos envejecemos, ¿sí o no? La iglesia crece, se rejuvenece y no envejece, diferente a nuestro cuerpo físico. Cada vez se va renovando con más jóvenes, con adolescentes y cada vez más y más. Entonces la iglesia se va volviendo con más vitalidad, con más energía. En cambio nosotros cada vez vamos perdiendo energía, nos cansamos más, nos dormimos donde nos sentamos, ¿sí? Cada vez tenemos que ver qué cosas ya no debemos comer, ¿sí? Pero la iglesia no. Por eso dice Pablo, el crecimiento lo da el Señor. Uno siembra, otro riega, pero el crecimiento le da el Señor. Y eso tenemos que aprovechar nosotros. Y por último, mis hermanos, la iglesia que predica la palabra verá la conversión de pecadores. Si nosotros queremos ver pecadores convertidos a Cristo, nuestra tarea es predicar. Predicar y predicar. Por eso dice en Isaías 55:11. Así también. La última. Así la última. Sí. A ver, lee Ricardo, que tanto quieres hablar, lee ese texto. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vida a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Isaías 55:11. La iglesia que predica la palabra verá la conversión de pecadores. El boomerang, gracias hermano Ricardo, el boomerang de la palabra. Va, del cielo viene y regresa con frutos. Personas convertidas a Jesús. Y eso queremos que muchas personas puedan conocer al Señor. Muy bien, vamos a terminar en este tiempo y vamos a terminar con oración. Padre, gracias Señor por leer tu palabra. Gracias Señor por despertar esa pasión por los perdidos. Gracias Señor por hacernos ver cómo tu iglesia avanza, cómo los primeros cristianos crecieron, avanzaron. Haz de nosotros, Señor, esos imitadores de ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice este tiempo, bendice a tus hijos, Señor, que están conectados y bendice a los que están presentes. En el nombre de Jesús. Amén. 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 No se pierda en 15 días. Gracias, hermanos a todos.